Pues resulta que la abominación desoladora fue uno de los temas centrales entre el gran maestre de la logia del Valle de México y mi padre. Nunca he logrado, se me borró, el nombre del individuo con el cual mi padre discute toda esa larga mañana, de las 9 a las 2 o 3 de la tarde. Luego él lo invitó a comer a mi papá declinó, dijo que no, prefirió irse a comer con nosotros y toda la tarde seguimos cotorreando el tema, con gran asombro de mi mamá, que sabía muchas cosas, pero no todo lo que se había platicado esa mañana. Todavía en 1957 no existía el problema del narcotráfico como ahora existe, pero ya había negocio, ya era un gran negocio, desde 1929. Si quieren ver la lista de los jefes del narcotráfico desde 1929 hasta hoy, es muy fácil, escriban presidentes mexicanos desde 1929 hasta la fecha. Pero acerca de la Punta Verde, hay que aclarar algunos datos, aparte de los que ya les di, de que el 6% de la población consume el 60% de la producción mundial de drogas. Es un dato aterrador. ¿Y qué pasaría, que es el tema que estoy desarrollando en mi tomo 3, si la población norteamericana realmente no tuviera acceso a su dosis? Pues capaz que invaden hasta Venezuela. Pero los civiles, los adictos, que tienen armas de sobra para vencer a la patética Guardia Nacional y al Ejército Mexicano de juguete. Otro dato sobre el narcotráfico es este. Piensen en una cantidad, o escríbanla, 600. Vamos a ver el ejercicio mental o físico. 600. Añádele 3 ceros. ¿Cómo se lee? Añádele 3 ceros. Añádele 3 ceros. 600,000 millones. Multiplica por 20. Ese es el tamaño del narcotráfico cada año en el continente americano, sin contar Europa, Asia y Oceanía y África. Estamos hablando de varios billones de dólares, no billones en lenguaje gringo, porque ellos le llaman billón. ¿Sí? Exacto. Estamos hablando de billones en contabilidad mexicana. Exacto. Entonces, 2 billones de dólares es lo que se embolsa la banca. Y voy a dar los nombres que logre recordar. ¿Quiénes son los principales capitanes de la banca? Que están representados por la negra, alma negra, por eso la puse en negro. Siguió platicando ese señor: nosotros tenemos la banca y nosotros sabemos a qué países apoyar y a qué países hundir. Y mi padre le dijo: sí. Yo como historiador, mi papá era historiador profesional, polendas, estudios impresionantes, yo le puedo dar varios ejemplos. Le dice mi padre al vaso: ¿cómo usted sabe cómo hemos financiado la historia de la humanidad? Sí, claro. Yo sé que ustedes propiciaron la invasión de España por los árabes, por los moros del norte de África. Y ustedes, inmediatamente que garantizaron la invasión de las hordas musulmanas a la España católica, corrieron con los reyes católicos y durante 8 siglos financiaron la reconquista. ¿Cómo lo ven? ¿Quién sabía esto? O sea, el mismo que financia la invasión de España en el siglo VII, años 690 y tantos, es el mismo que financia a todos los reyes católicos hasta que Isabel, mi reina favorita, logra echarlos de España con la caída de Granada, con la conquista de Granada. ¿De dónde salía el dinero para ambos bandos? De la banca sionista. De la banca sionista. La banca sionista es negocio, no es ideología. No tienen una religión propiamente los banqueros. Bueno, la que ya mencioné, la del anticristo, ¿sí? Porque ellos son Dios. ¿Y ellos qué financian? Todo aquello que les rinda dividendos
como carambola de 3 bandas. Le tengo otro ejemplo, le dice mi padre al jefe masón, que estaba asombrado. Otro ejemplo, ¿sí?, de cómo se las gastan ustedes. ¿Quién hizo de Alemania la máxima potencia europea en 1930 en adelante? Rothschild, Rockefeller, Goldman Sachs, Lazard, ¿sí? Los grandes banqueros judíos encabezados por Rockefeller y por Rothschild fueron los que financiaron a Hitler, sabiendo además que Hitler iba a matar la mayor cantidad posible de judíos. Entonces, los autores intelectuales de los 300,000 judíos muertos por Hitler son judíos. Báilense ese tronco en la uña del pie derecho, por favor. Lo que pasa es que estos sionistas no forzosamente son judíos. No, son házaros, o son mexicanos, o son rusos, o son lo que sea. Ni todos los sionistas son judíos, ni todos los judíos son sionistas. De hecho, yo he visto manifestaciones en internet, en Israel, en donde el pueblo israelita de Tel Aviv sale a las calles en momentos críticos. Por ejemplo, cuando se tensa mucho la relación con los palestinos, los habitantes de Tel Aviv salen a sus calles con pancartas diciendo: "We want peace. We are not Zionists". Nosotros no somos sionistas, contra Netanyahu, que es ahorita un tipo muchísimo más poderoso de lo que puedan ser Putin y Trump juntos. ¿Quién? Benjamín Netanyahu, el premier israelí, porque él tiene la banca en su poder, él tiene el ejército global, él tiene la OTAN, él gobierna la tierra, Israel gobierna el mundo, el gobierno de la tierra está en Tel Aviv. Por eso en mi novela sale Virreinato de Nueva Aztlán, antes República Mexicana, con capital en Tel Aviv. No es broma, es en serio. Los grandes lineamientos de ideología de género, de aborto, de contra la familia, de eutanasia, eugenesia, de ideología de género, pues, y de todo lo que se le parezca, de matrimonio igualitario, ¿de dónde viene? Del sionismo. Y el sionismo financia absolutamente a todos los bandos, porque para ellos es solamente una fábrica de dinero y poder. Y además, le sigue diciendo mi padre al jefe masón, después de elevar a Hitler a máxima potencia militar y financiera en la Europa de su época, ¿para dónde se deriva el siguiente dinero que sale de la banca Rothschild y de la banca Rockefeller? Del mismo escritorio en Nueva York. ¿Para dónde va? ¿Para financiar a quién? A los aliados. A Francia, Inglaterra, Estados Unidos, unos años después, bueno, un año después. La misma gente, los mismos banqueros con los mismos apellidos que financian la expansión alemana nazi, financian al ejército global, llamado aliados, que va a derrotar a Hitler en todos los frentes del planeta. Desde luego, usando pues estrategia, valentía, imaginación, armamento, pero sobre todo dinero. La guerra segunda mundial la ganó la banca judía. Por eso hay un autor que les pido que lean con mucha reserva, porque a pesar de que fue católico muchos años y fue mi amigo, Salvador Borrego, fue mi amigo, ¿sí? Él se murió de 102 años, hace poquito. Él era 20 y tantos años mayor que yo, y cuando yo tenía 14, él tenía 30, o 29, o por ahí así, y yo fui el primero que dio la orden de tírese a su extraordinario libro Derrota Mundial. Lean Derrota Mundial, es la historia de la Segunda Guerra Mundial. América en llamas. No, América peligra. América peligra. América peligra. La visa de que va. Derrota Mundial, son sus dos obras cumbre. Pero el problema con Borrego,
es que terminó siendo hereje. Terminó negando la autenticidad canónica de todos los libros del Antiguo Testamento. Y no rectificó. Por ser de corazón brutalmente antisionista. Él sí llegó a tener odio por el sionismo. Yo no odio al sionista. Yo hago oración por el sionista. Le temo, en algunos casos, como a algunos nacidos por aquí en Macuspana, los desprecio. Literalmente es desprecio lo que siento, pero no dejo de decir, ahí te lo encargo, Virgencita. Enderézamelo, por favor. Sálvalo. O túmbalo del caballo, le digo a veces a Cristo, ¿no? Pero Borrego se murió odiando al sionismo y a los sionistas. Y no se vale. Tú no puedes odiar a nadie siendo católico. Es más, a veces me he tenido que confesar por los terriblemente mala onda sentimientos que me provoca el peje. Pero eso es natural. Es que el que lo oye hablar y no se vomita no está bien del cerebro. Hice un estudio que les paso al costo haciendo una pequeña interrupción. Cronómetro en mano, con mi iWatch en la mano, es facilísimo. Estuve midiendo el tiempo que habla. Son como 2 horas diarias. No es cierto. Habla 25 minutos. Los otros son pausas. O ripios. ¿Sabes qué es un ripio? Bueno. Como les iba diciendo, Sí, no saben lo que pasa. No, lo que pasa es que... Y yo chaca. Habla 25 minutos. El resto es pausa y ripios y disparates. ¿Cómo es posible que haya llegado así, allí? Pero no es el propósito de eso. No, él así habla. O sea, lo pusieron. Claro, muy bien. ¿Quién lo puso? ¿Pero quién de los sionistas? George Soros. Ahora, ahí les va. El sionismo también está dividido. También tiene 2 pinzas, 2 lados. El ala izquierda, encabezada por Soros, y el ala derecha, encabezada por Rothschild y Rockefeller, y Goldman Sachs y Kuhn & Loeb, y Lazard, el francés. Soros está un tanto solo y es menos potente que la derecha sionista. Tenemos una ventaja: Netanyahu es derecha sionista, no es izquierda. O sea, el príncipe, el hombre más poderoso de la tierra, que es Netanyahu, es derecha. Sí, pero no se lleva como... Y por eso se lleva, no, por eso no se llevaba con Obama. Y por eso se lleva con Trump. ¿Sí? Pero Trump no sabe lo que nosotros estamos sabiendo hoy. Trump no sabe multitud de cosas. Es como lo dije al principio, un gringo ingenuo, babas. ¿Sí? Pero cuando menos es un provida. Sí. Esa es la clave. Y acaba de pedirle al Congreso que voten en contra del aborto. Tal cual lo pidió hace menos de un mes. E insiste en pedirlo. ¿Hay algún líder mundial que sea bueno? ¿Sí? Víctor Orbán, el húngaro. No recuerdo en estos momentos el nombre del polaco también. Otro extraordinario de la Polonia actual. ¿Y esa gente qué cambios ha hecho? Bueno, no cambios. Han impedido la instalación de la cultura de la muerte. ¿Y han hecho algo por el resto del mundo? No pueden. No tienen armas. De hecho, Soros A ver, está muy metido. un pleito entre Hungría y la Unión Europea sería tú con una resortera contra una bomba atómica. Entonces no puede ser sin ningún cambio. Ningún cambio de aquí al día del juicio final por la noche. El otro día oía. Ningún cambio. Pero no se preocupen. A ver, recurro en esos momentos tan álgidos a algo que mi padre siempre me enseñó. Voy a hablar como mi papá.
No te preocupes, hijo, el Señor duerme en la barca. Pero ¿qué les dice a la bola de cobardes cuando despierta? ¡Qué poca fe! Si hubiera sido mexicano ya se imagina. ¡Qué poca fe! No temáis. ¿Acaso no estoy yo aquí entre vosotros? ¿Y las puertas del infierno no prevalecerán? Así que no se preocupen. Estaré con vosotros hasta el final. Hasta el final de la historia. Por eso digo yo que si hay algún cambio, ocurrirá el día del juicio final por la noche. Pero fíjense muy bien el concepto que me transmitió don Salvador. Dice, mira, la victoria final de la cristiandad está garantizada. Además, obsérvalo, durante 2000 años, los mismos católicos, los mismos papas nepotistas, los mismos papas guerreros, aquí aparecen varios, ¿sí? Aquí hay varios papas de lo peorcito, y cardenales y obispos de lo peor, con nombres del Renacimiento, pero en el siglo XXI. Uno de ellos se llama Giuliano de la Rovere. De la Rovere era el apellido de uno de los grandes papas que hizo las más grandes barbaridades anticatólicas en la Europa de su época, a principios del siglo XVI, que fue Alejandro IV y Alejandro VI sobre todo, y los papas Borgia también aparecen. Entonces, pero me los traje al siglo XX para demostrar una sola cosa, que lo narro con una anécdota que le acontece a Napoleón. No me he olvidado de la conversación con papá, no se me va el hilo, no crean. Todavía no me alcanzan los extranjeros. El Alzheimer, el alemán y el italiano. Dice, viene la coronación de Napoleón en la Catedral de Notre Dame. Ah, qué tristeza acordarme del incendio provocado, por supuesto, provocado. Sí, para crear una iglesia que no sea católica, que sea ecuménica, ¿sí? Con centros de diversión y antros y pistas de baile y cines y comercios y todo lo que quieras. Pero bueno, el Napoleón se va a coronar en Notre Dame y avanza hacia el Papa, y el Papa le va a colocar la corona de emperador de toda Europa conocida, y Napoleón la toma y se la pone él. No ha nacido sujeto que me pueda coronar, ¿sí? Y entonces sube al estrado de emperador y Napoleón grita a todos los obispos y cardenales ahí reunidos: y yo anuncio que ahora sí voy a destruir a su iglesia. Así tal cual, voy a destruir a su iglesia. Y en esos momentos se oye un ruido muy estrepitoso de alguien que rueda desde la última fila de los asientos cardenalicios hasta el suelo. Y cae en el suelo el anciano cardenal primado, o sea, el príncipe de la iglesia en Francia. Y se empieza, ya que está en el suelo, a reír a carcajadas, ¿sí? Algo así diciéndole en francés como: tú miserable chaparro, ¿sí? Allez-vous à la changer. ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? Napoleón lo increpa furioso, ¿no? Y ya que se logra tranquilizar, el señor cardenal le dice: me río de lo siguiente, de que usted, señor emperador, acaba de profetizar que va a prometer destruir la iglesia católica. Me río de eso. ¿Y por qué? Si soy el hombre más poderoso de la tierra. Todos los reinos de la tierra no igualan mi poder. Le dice: mire, le dice, sigue diciendo enano, ¿sí? Mire, majestad enano, si nosotros, los príncipes de la iglesia, durante 18 siglos de errores y pecados, no la hemos podido destruir, ¿la vas a destruir todo? Y se siguió riendo. Ese es el secreto. Los mismos católicos, desde el papado, no han podido destruir la iglesia. Si ustedes leyeran las biografías personales de los papas corruptos, se les paran los pelos de punta, O sea, Francisco resulta un arcángel a su lado. Se los juro. Nada más con 2 familias,
los Borgia y los de la Rovere, amén de otros muchos. ¿Cómo es posible que la iglesia no haya sido destruida a pesar de los terribles pecados de nepotismo, de asesinatos, de guerras injustas, de rapiña territorial? Muchos papas entraron en guerra por conservar territorios en Francia, en Inglaterra, en Italia, y causaron guerras cruentas de un nivel de mortandad brutal, y eran los papas de la iglesia. Entonces aquí viene una aclaración bien importante, porque ningún papa es impecable. Cualquier papa puede ser tan pecador como el peor de nosotros. La promesa no está en su impecabilidad. La promesa no está en que va a ser sabio en todos los terrenos de la vida o de la ciencia. El papa puede ser el más pecador de los hombres, el más estúpido de los mortales, el peor filósofo, el peor teólogo, el peor historiador. Ya saben a quién me estoy refiriendo. Y sin embargo, es el papa. ¿Por qué? Porque cuando habla en materia de fe y costumbres, y desde la cátedra de San Pedro, es inerrante, es infalible, porque es Cristo el que habla por él. Es el Espíritu Santo el que le sopla, y fíjense muy bien lo que aclara mi padre en un maravilloso libro que él escribió, que como está agotado no lo traje, pero se puede comprar virtual. Su libro se llama El Papa nunca ha sido ni será hereje. El Papa nunca ha sido ni será hereje. Es un libro de 600 páginas donde narra todas las barbaridades de todos los papas, pero sostiene la tesis: ningún papa auténtico ha cometido nunca ninguna herejía. ¿Por qué? Porque es promesa de Cristo. Y si esta promesa no fuese cumplida de la manera más contundente y brillante, pues la iglesia sería un circo, sería una fantasía. ¿A quién escogió Jesús? No escogió a los pobres, ¿no? Escogió a un pescador sentimental, chillón y cobarde, además analfabeto, llamado Pedro. Y escogió como apóstol principal a un tipo iracundo llamado Pablo, cuadrado y paranoico como pocos. Y además les hablaba a los ladrones, a los homosexuales y a toda la de su época de una manera que hoy sería acusado como crimen de odio. Todas las epístolas de San Pablo son crímenes de odio, de acuerdo al parámetro actual. Me declaro seguidor de San Pablo. Por supuesto. ¿Sí? Así que si me acusan de crimen de odio, sí, pero paulista. Entonces, estábamos con el asunto de la doble financiación. La guerra de Vietnam, la guerra de Corea, la guerra del Golfo, la caída del muro. Nada más que allí, ¿qué creen que pasó? Esto es el momento más precioso de esta mañana con Juan Pablo. Me tengo que remontar, esto no me lo contó mi papá, esto lo averigüé yo en mis múltiples viajes. Averigüé algo de muchas maneras que muy pocas personas saben, pero que los que deben saberlo lo saben. ¿Por qué murió Juan Pablo I a los 30 días de su pontificado? Lo envenenó una monja por instrucciones de 3 cardenales: Marcinkus, Casaroli y Villot, el gringo, el italiano y el francés. La sinagoga de Satanás, que es la que está en el centro. En el centro está, ¿alcanzan a ver un ojo? El ojo que todo lo ve es el que está en el billete de dólar. Eso obviamente, como muchos católicos tontos creen, no, yo nunca voy a tener un billete de dólar. Pareces gringo, ¿no? Entonces, no tiene nada que tengas un billete de dólar con el ojo que todo lo ve, es un símbolo, punto. ¿Qué sucede entonces con Juan Pablo I? Es asesinado con su medicina para el corazón, con una sobredosis. Aquí está la narración en 100 páginas, Le van a chupar los dedos cuando la vean cómo la narra. Muere e inmediatamente
pues todas las alarmas, sucede. Y Villot, Marcinkus y Casaroli prohíben la autopsia para evitar que se sepa de qué y por qué murió. ¿Qué había pasado? ¿Por qué lo mataron? Porque descubrió en el IOR, Instituto de Obras Religiosas, mejor conocido como Banco del Vaticano, descubrió una bestial cantidad de dólares, lavado de dinero. Pero estamos hablando de 600,000 millones de dólares. O sea, piensen en lo que son 600,000 millones de dólares. Es el peso del narcotráfico en el continente americano de un año. Dinero lavado, porque realmente de la Santa Sede eran 6,000, no 60,000, y mucho menos 600,000. Yo por eso le preguntaba qué papel juega Francisco en esto, porque Francisco tiene el dinero de Venezuela, de Bolivia, o sea, todos esos. Bueno, pues ahí te va. Francisco puede manejar las cosas como las manejó el Papa, que mandó quemar a todos los jefes templarios. Sí. Y eso no lo hizo hereje, lo hizo asesino. Pero no es un hereje. Hay que distinguir herejía de pecado. El hereje el hereje peca por hereje, pero el que es asesino, tranza, narcotraficante, mentiroso, lo que quieras, mientras no formule una declaración herética en ex cátedra, no incurre en la herejía que Cristo prometió que ningún papa iba a incurrir. Doctor, pero fue el rey de Francia el que instigó que los templarios desaparecieran. Sí, para quedarse con su riqueza. claro, se quedaron, pero fue el papa de la época en connivencia y complicidad con el rey francés. Y además a los sucesores de esos reyes que extinguieron a los templarios, les cayó una maldición que duró 8 generaciones de reyes. Hay una serie francesa que yo disfruté como pocas cosas en la vida, que se llama Les Rois Maudits, los reyes malditos, que reciben la maldición de Jacques de Molay cuando quema a Jacques de Molay y a su gente y maldice al reinado de Francia, y así les va como en feria a todos los sucesores de ese famoso rey, cuyo nombre ahorita no recuerdo. Bueno, volviendo a la cuestión, ¿qué había pasado para que Marcinkus, Casaroli, estamos no en ninguna estrella, estamos en la sinagoga de Satanás, el séptimo frente de la masonería mundial, que es el más poderoso de todos? ¿Se quedaron asombrados con el poder armamentístico? Bájenle 3 rayitas. ¿Se quedaron asombrados con el poder del narco? Bájenle 3 rayitas o 4. Con el poder de los más media, con el poder del gobierno mundial. Nada se equipara al poder de la sinagoga de Satanás. ¿Por qué? Porque mientras que los ejércitos armados de bombas PEM o de la que quieras te quitan la vida corporal, ¿qué te quita la sinagoga de Satanás? Tu alma, la vida eterna. Y ese es su cometido, ese es su propósito. Entonces, ¿qué había descubierto Juan Pablo I? Esa brutal cantidad de dinero cuando toma el papado y asume como jefe del Banco de Obras Religiosas. Se da cuenta de que hay una brutal cantidad de dinero injustificable y comete un error monumental. Llama a Casaroli. Oye, ve. Y en esos momentos firma su sentencia de muerte. Pero aquí ahora viene lo más interesante. Ya muerto Juan Pablo I, es elevado al trono Juan Pablo II. Y mediante los mismos mecanismos que se entera Juan Pablo I, se entera Juan Pablo II de que esa cantidad ahí sigue. Pero obviamente, como buen polaco, o como dicen ellos, como buen polonés, bien lanza, dice: esto no se lo voy a decir a nadie que no sea de mi confianza. Y obviamente no se lo dice ni a Marcinkus, ni a Casaroli, ni a Villot. Navega con bandera de estúpido.
durante mucho tiempo. Y hace movimientos para expulsar de Italia a estos cardenales mafiosos y asesinos. ¿Sí? Pero claro, pronto saben que él sabe, y por eso el atentado de Aliaga. Pero antes logró hacer cosas increíbles. ¿Con quién que se comunicó Juan Pablo? No, Con el polaco. Con el polaco, con Lech Walesa, y le dijo: ¿cuánto dinero necesitas para armar solidaridad y hacer que caiga el oso ruso de tu tierra, de nuestra patria? Y le estuvo mandando todos los dólares que Lech Walesa necesitaba para del narcotráfico, de la Cosa Nostra italiana, de la 'Ndrangheta. Toda la lana se fue a Polonia y a otro país. ¿A dónde? A Rusia. ¿Y quién lo recibió? Gorbachov. Y entre Gorbachov, Walesa y Juan Pablo derrotaron al oso comunista. Y cayó el muro con dinero italiano. Pero ese Gorbachov ya se alineó. El Gorbachov lo alinearon. Gorbachov es un personaje muy complicado. Él nació ateo, fue educado ateo. A los 8 años dijo: me niego a ser ateo, creo que alguien te creó. Siguió creciendo, llegó a ser el premier ruso, hizo cosas maravillosas como la perestroika y la glasnost. La liberación de Rusia y de Europa la hizo él, ¿sí? Y yo creo que lo inspiró el Espíritu Santo, no sé, y desde luego Juan Pablo II. Y después le perdí la pista y lo encontramos del lado izquierdo. La Carta de la Tierra. La Carta de la Tierra. ¿Qué habrá pasado con él? Pues escuchó el canto de las sirenas, y a diferencia de aquel maravilloso personaje que pide ser amarrado al mástil de su nave, ¿se acuerdan cómo se llama? Ulises, muy bien, ¿quién lo dijo? 50 puntos. ¿De qué otra manera se llamaba? Ulises o Odiseo. Él pide ser amarrado al mástil de su nave para que cuando pase por la isla de las sirenas no se vaya con ellas. Y les dice a sus marineros: si ustedes me desamarran, después los voy a ejecutar. Y cuando ya está amarrado, les suplica que lo desamarren. Esa escena la leí yo a los 9 años, me dejó pero patitieso, ¿no? En Editorial News. Y la leí varias veces, y yo muchas veces le he dicho a mi esposa: amárrame. Amárrame, porque la isla de las sirenas está atractiva como nunca, ¿no? Bueno, pues Gorbachov no lo hizo, se lo chuparon. Entonces Juan Pablo logra muchos años de libertad económica para salvar a Europa de la garra comunista. Le costó 2 atentados. El que todos sabemos, la bala que se estrella contra una medalla de la Virgen en la plaza de San Pedro, la Virgen le salvó la vida, y otro atentado que sufre en Londres, muy poco conocido, con un hombre que en una iglesia, no recuerdo cuál, en Inglaterra, lo ataca con un puñal. Y lo deja muy baldado. Juan Pablo tiene una larga vejez, poco lúcida, poco productiva, pero ya había logrado su objetivo: derribar al oso ruso, derribar el muro de Berlín y de toda Europa, y plantar una serie de principios de evangelización, de pastor, sobre todo en México, que yo recuerdo nada más con una frase que él dijo en Puebla. Yo estaba sentado en mi moto a 10 metros de él y gritó con su voz de trueno: mexicanos, mexicanos, vosotros gritáis demasiado, pero no hacéis nada de lo que dice vuestra fe. Nos puso una regañada, pero colosal, ¿sí? Porque gritamos mucho: Juan Pablo, se siente, se siente. Ay, yo creo que ya estaba harto de oír tantas cosas, ¿no? Él esperaba que símbolos de una fe práctica, de una fe viva, de una fe actuante,
no el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, ¿no? Y el mexicano católico así es, echa mucha laraca, incluso en las iglesias canta, baila, se menea, sobre todo los de la renovación y los carismáticos y los de los neocatecúmenos y no sé cuántos, y a la hora de luchar, ¿qué hacen? Miren, el demonio no tiene amigos, los masones no son amigos entre sí, son cómplices, pero tienen una fuerza nacida ¿de qué? De su unidad de propósitos. ¿Y saben cuál es la principal debilidad del mundo católico? La rivalidad increíble entre los principales líderes católicos de México. En estos momentos, no voy a decir nombres, porque no me gusta difamar a nadie, pero no importa de qué líder pudiera yo hablar, de los movimientos pro vida o pro familia, todos se pelean entre sí. Todos hablan mal uno de otro. Todos se zancadillean. A mí me acaba de pasar ayer la peor zancadilla de mi vida. Estoy muy enojado, muy afectado. Un buen amigo, también omito su nombre, hizo conmigo un largo proyecto para publicar a bajo costo los 300 títulos de historia de México que heredé de mi padre, que se están pudriendo en la biblioteca de mi casa. Ya no hay ejemplares, solo quedan estos. Son un tesoro del verdadero México, de la verdadera historia de México. Y este amigo se entusiasmó con la posibilidad de crear un canal de televisión para difundirlos en todo México, tanto en programas de entrevistas como en libros físicos. Estos libros, ¿para qué creen que sirven? ¿Y por qué los vendo caros? Pues porque van al cochinito para hacer estos. Nada más que hay un problema. Estos libros no están hechos en México porque nadie quiso hacerlos. Si se fijan atrás dice Palibrio, Bloomington, Indiana. Me tuve que ir a una editorial española con españoles de derecha que son seguidores de Abascal, del gran líder español Abascal, que es mi primo lejano, uno de los pocos líderes valiosos que hay en la Europa actual y mucho más en España. Y entonces ayer en la tarde le hablo yo a este señor: oye, ¿qué onda con nuestro proyecto de historia? ¿Cuándo arrancamos? Ya es 9 de agosto y quedamos que hoy arrancábamos. ¿A qué horas voy? Y me dice: ¿qué crees? Mi patrocinador se echó para atrás. ¿Cómo? ¿Por qué? Sí, porque dice que el principal expositor que va a haber de historia de México pues es un tal Juan Bosco Abascal, o sea, yo. ¿Y qué le cae mal de mí? Ah, pues él dice que tienes poca inteligencia política. Y que como tienes poca inteligencia política, pues no se lanza un proyecto en el que va a invertir millones de pesos, porque por tu poca inteligencia política le pueden cerrar el canal. Pues sí, es cierto. ¿Pero qué quiere? ¿Hacer dinero o hacer el bien? ¿Qué pasaría si fuera un católico auténtico, como un Lech Walesa? O como tantos líderes, incluso como mi pariente Abascal el español, que es un valiente que se está oponiendo con toda su fuerza a la ideología de género, a pesar de que está amenazado de secuestro en sus familiares. Bueno, pues estaríamos unidos. Entonces, constantemente en el mundo católico se da una tras otra zancadilla. Miren, desde que llegó el Pejeloposti y la pejidencia, he perdido no menos de un evento por semana. Pero ¿quiénes son los que más me han cerrado las puertas? Los católicos. ¿Y de los católicos? Los obispos. Los obispos. Para no tener problemas con el gran Tlatoani. Entonces, ¿quién gobierna la iglesia? Realmente, ¿quién gobierna la iglesia en México? Entonces, el gran Tlatoani, Pejeloposti. Se llama miedo.
Miedo. Llama miedo por las otras. A ver, ¿ustedes conocen alguna declaración en contra de la aprobación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor del el aborto de niñas violadas sin denuncia legal? ¿Pero conocen alguna declaración de la Iglesia en contra? La iglesia no hace nada. Ninguna. La iglesia no se postula por nada ni dice nada. En el periódico de la ¿Y eso qué calificativo merece? reprobada. Complicidad. Complicidad. Esa fue la de Los mejores aliados del sionismo fungen como católicos. Esa es la sinagoga de Satanás. Así se llama. No importa que traiga capelo cardenalicio y túnica de señor obispo, porque además, una cosa, me regreso a la conversación con mi padre, le dice el gran maestre a mi padre, es que van a morir muchos obispos. Sí, le dice mi padre, van a morir muchos. Pero ¿eso qué importa? ¿Pero que no les importa su vida? Pues sabe usted, señor maestre, que a los católicos auténticos, que además son obispos y cardenales, no les importa su vida terrenal. ¿Pero por qué? Porque el color de su púrpura, el color de su túnica, significa solo una cosa. ¿Quién me la dice? el derramamiento es disposición al martirio. Muy bien, otros puntitos para mi buen amigo Bienvenido. ¿Sí? No, pues ya vas de gana. ¿Sí? Disposición al martirio. El solo hecho de investirse de obispo significa estoy dispuesto al martirio. Es el significado del color de su túnica roja, de su capa roja. Disposición al sufrimiento, al martirio. ¿Y de qué color es la capa de los cardenales? Roja. Disposición al martirio por sangre. Y el morado, disposición al martirio por tortura, por sufrimiento, por aislamiento, por persecución. Y este es el sello del verdadero católico. Pero ¿qué se ha logrado desde la sinagoga de Satanás? Pues que desayunen, a ver, que hemos visto los desayunos, las comidas, los paseos. ¿Sí? En una ocasión, cuando, no sé, mi hermano Carlos todavía estaba vivo, él murió en el 2006 o 2008, no, 2006. O sea, hace 13 años murió Carlos. ¿Y por qué murió Carlos? Vale la pena contárselos por qué. De los corajes que le hicieron pasar. No. Carlos, su hermano. Mi hermano Carlos fue secretario del Trabajo con Fox y secretario de Gobernación con Fox, 6 años de secretario. Mi papá se opuso rotundamente cuando él vio venir el triunfo de Fox. Le suplicó a Carlos que nunca se le ocurriera meterse ahí. Le dijo mi papá, y mi mamá también se lo dijo. Mi papá no sobrevivió para verlo, mi mamá sí sobrevivió 8 años más. Le dijo, no te metas al gabinete, hermano. Dijo, ¿pero por qué? Si desde adentro se pueden hacer muchas cosas. No, le dijo, te van a atar y te van a matar. Bueno, pues ya estará. Como decía José Sánchez del Río, nunca será tan fácil irse al cielo. Eso contestó Carlos. Y le dijo mi papá, no, es que no te van a matar del cuerpo. Te van a impedir la libertad de acción. Y te van a matar de cáncer. Mi padre fue profeta. Mi hermano se murió de cáncer. Pero ¿qué nos dijo el oncólogo a sus hermanos? Bueno, primero a él. Le dijo, don Carlos, usted se guarda unos secretos que debería comunicar cuando menos a su hermano el mayor, el psicólogo. Mi hermano Carlos era el quinto. Yo le llevaba 8 años de edad. No puedo. Secreto de Estado, secreto de Estado. No debo. Es que si usted no habla, se va a morir de cáncer por la acumulación de toxinas. Todos los días usted recibe, usted observa, usted mira cosas que su perfil de personalidad y de valores y su perfil de católico le hacen inadmisibles. Y si usted no las dice, si usted no las
vomita, si usted no las canta, las grita, las proclama, se va a morir de cáncer de la punta de la lengua a la punta de la boca del estómago. Se lo dijo 3 años antes de su muerte, cuando ya tenía síntomas. Y mi hermano, secreto de Estado, no puedo decir. Unos días antes de morir, a mí me dijo 2 cosas. Una está aquí, y ya les dije cuál. Cómo sacó Fox al Chapo de la cárcel de Puerta Grande, con la complicidad de uno de sus principales funcionarios, que también tiene su nombre ficticio, pero al buen entendedor, pocas palabras, lo van a reconocer. Fox armó el operativo para sacar al Chapo y Carlos no pudo hacer ni decir nada. ¿Por qué? Porque estaba amenazado de secuestro su esposa y sus 4 hijos. Decidió callar. Yo no hubiera callado. Ay, ¿a poco tan valiente? Pues es que o se es o no se es. Cuando mi hija mayor tenía 3 años, me la secuestraron para que yo firmara a favor de la ultraderecha, para que yo me volviera lefebrista, sedevacantista, de modo oficial, de cara a la nación. Y me hablaron por teléfono: no te vamos a pedir dinero, tu hija no va a ser torturada si te portas bien. ¿Y qué es portarme bien? Que firmes. ¿Y qué quieren que firme? Te va a llegar. Y me llegó una declaración de pasarme yo de la fidelidad al Papa a la ultraderecha de los tecos de la Universidad de Guadalajara. Asesinos y criminales de alto nivel, pero por la ultraderecha. Regresé el papel sin firmar. Pues tu hija se va a morir. Pues miren, ya escribí su nombre detrás de un crucifijo. La veré en el cielo. Hagan con ella lo que quieran. Obviamente ya se podrán imaginar la reacción de mi esposa. Pero aceptó, me siguió. La reacción física fue catastrófica, pero se recuperó con el paso de los años. El final de la historia es que 10 años después, por boca de uno de ellos que se había convertido, me abordó y me dijo: oye Juan, te voy a contar por qué tu hija no fue asesinada. Porque la niña, que tenía 3 años, 8 días después del secuestro, llegó caminando a mi casa, solita, entró. Papi. Bueno, ¿dónde estuviste? ¿Qué te pasó? No quiero ni acordarme. Solo se acordó de 2 cosas: vi mucha tele y comí muchos dulces. ¿Cómo me gustó estar ahí? Bueno, 10 años después me enteré de por qué no la habían matado. Es que entre ellos discutieron, entre los secuestradores discutieron y dijeron esto: Abascal es hijo de Abascal y es nieto de Abascal y nunca va a ceder. Nunca va a ceder. Así le secuestremos a su esposa, a su papá, a su mamá, a sus hermanos, nunca va a ceder. Entonces, ¿qué hacemos con la niña? No somos asesinos, no sabemos qué hacer con el cadáver, regrésensela. Y por eso la regresaron, porque no sabían qué hacer con el cadáver. No sabían de pozolear todavía, ¿no? Faltaban unas clasecitas del Chapo, ¿no? Me la regresaron viva. Entonces esa ha sido mi posición siempre. Siempre ha sido mi posición. Y la declaro en público. No les temo. Pero este lugar, esta posición, esta actitud, ¿quién debería tenerla? Los obispos. El arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes. Escúchame, don Carlos, con todo respeto a tu investidura. O te pronuncias por la vida, o estás como los apóstoles escondido en el huerto de los olivos. O estás negando a Cristo como Pedro antes de ser crucificado. Y vas a llorar durante toda tu vida la traición que cometes, a no pronunciarte.
por lo que acaba de autorizar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero de todo esto, ¿de dónde se deriva? De la gran sinagoga de Satanás. ¿Cuánto dinero tiene? El necesario. ¿Qué países lo apoyan? Israel y el Estado profundo yanqui. En Estados Unidos hay dos gobiernos: el que conocemos, Donald Trump, y lo que se llama el Deep State, el Estado profundo, que tiene su propia red informática, sus propios soldados, sus propios SWATs, su propio ejército, su propio dinero, sus búnkers antiatómicos. O sea, tiene todo lo que quiere el Estado profundo. ¿Cómo se les escapó Trump? No lo entiendo. Es cuando creo en la divina providencia. Digo, sí existes, ¿eh? Nomás que sigue manifestando tu poder, por favor, otros añitos más. Ahora mi oración es que Trump despepite todo lo que sabe del peje. Ojalá, porque si Trump habla, y bueno, hay una cosa ahorita gruesísima, que es lo que sucedió durante muchos años en una isla que está aquí en el, ¿cómo se llama? El Caribe, en Jamaica. Es una isla donde van los principales artistas, deportistas, políticos, a violar niños y a asesinarlos. ¿Sí? Ya hay varios prisioneros. Y ahora en agosto, Trump prometió que empiezan los careos. Esto de la Nazón y la cosa de la Iglesia de la Luz del Mundo es chiquita cosa comparado con lo que se va a despepitar pronto. Y obviamente, si ustedes observan, Pejelopos está obedeciendo a Trump como esclavo. ¿Pero por qué? El miedo no anda en burros. Ya lo dijo ayer, mi prioridad es seguir las instrucciones migratorias del presidente norteamericano. Así lo dijo ayer. A ver si logra su simpatía, ¿no? O su apoyo. ¿Qué va a pasar? No lo sé. El tomo 3 de mi novela no ha sido terminado para ver qué pasa. Esa es la sinagoga de Satanás. ¿Hasta dónde llega su poder? A paralizar de miedo a la Grey católica. Hay naciones latinoamericanas, Perú, Argentina, Chile, por mencionar solo a 3, y seguramente se me quedan por ahí algunas, en donde su jerarquía sí habla. Los chilenos hablan, los peruanos no se digan, ¿sí? También los brasileños ahora con el apoyo de Bolsonaro, otro pro vida, ¿sí? Entonces tienen un ejemplo a seguir, pero ¿por qué no lo siguen? Pues que Dios los juzgue, porque yo no sé. No sé por qué, ni conozco su fuero interno y por lo tanto no los puedo juzgar. Pero el hecho evidente es que infinidad, miles, millones de familias católicas, como yo digo, católicos dice él que es católico, siguen el culto al Pejelopostli porque la iglesia no habla. Y miren, la iglesia no tiene por qué pronunciarse contra el Tren Maya, el aeropuerto o Dos Bocas. Nada más que se pronuncie claramente pro vida, pro familia, anti matrimonio gay, anti todo lo que está sucediendo, y no lo hacen. Hubo una declaración muy buena, pero después se volvieron a callar. La declaración muy buena la dio hace un mes Carlos Aguiar, cuando dijo que no van a repartir la cartilla moral. Y sí, se negaron, y eso fue un gran éxito. Reconozco que fue un gran acierto. Y lo que le dijo Carlos Aguiar al peje fue genial. Así como digo lo malo, digo lo bueno. Le dijo, y salió en todos los diarios: mire usted, señor presidente, ¿por qué la Iglesia Católica se niega a repartir la cartilla moral? ¿Por qué equivale a leerle la receta al enfermo y esperar que con eso quede curado?
tal cual. Leerle la receta del médico al enfermo y esperar que con eso quede curado. Esa es su cartilla moral. Nosotros tenemos la nuestra y se llama Evangelio. Ay, ahí se dio bien. Pero ¿y después? Con lo que acaba de suceder, yo todavía espero que no termine agosto sin una contundente declaración de nuestra jerarquía en contra de esta marranada de la Suprema Corte de Justicia. Pero el poder de la sinagoga de Satanás es apocalíptico. Los amenazan a los ministros para que voten. Claro. Nos asustan con Sí. sus familias. No, pues miles de maneras de aterrorizar. De hecho, pues yo me volví experto en técnicas de aterrorizamiento, si no, no hubiera escrito esto, ¿no? Léanlo para que vean cómo se las gastan estos personajes. De una sutileza, de una elegancia, de una capacidad de armar el mal, que solamente se lo explica a uno porque es una obra diabólica. O sea, la inteligencia humana no alcanza solita para tanto. Y sobre todo, estoy seguro que muchos de los inventos que ahora se usan para hacer el mal tienen el sello de Lucifer detrás. Sí, por supuesto. Desde luego, el famoso Internet, ¿no? Tiene todo el sello del 666. Pero eso no quiere decir que no lo usemos para el bien. Darles una sopa de su propio chocolate. Mientras que se pueda. Ya van a administrar la Comisión Federal de Electricidad del Internet. ¿Ya qué? Que van a poner Internet, la Comisión Federal de Electricidad. ¿Gratis? Quitó todo el Internet de todas las universidades y otras partes, y ahora el gran Tlatuani va a crear su propia empresa de Internet a través de la Comisión Federal de Electricidad. Para controlar a todos los Comunistas. Entonces, la banca mundial. 1, 2, 3, 4, la quinta estrella. La quinta punta es la banca global o banca mundial. A ver, ¿ustedes tienen una idea de cuánto es el valor bursátil de todas las obras de arte, arquitectónicas, pictóricas, etcétera, que tienen el planeta entero, la Iglesia Católica? ¿Cuál es su valor bursátil? ¿Su valor en libros? Pero la histórica no se puede valorar. Por eso pregunté, ¿cuál es su valor bursátil? Cero. Muy bien, ¿quién dijo cero? Bravo. No, ya ganaste, man. Cero. O sea, el Vaticano, ¿cuánto vale en libros? La Catedral de San Pedro, la Basílica de San Pedro, el Museo del Vaticano, cero. Valen cero. No son bursatilizables. Por esa razón, los bienes de la Iglesia materiales no pueden ser utilizados en el combate a la pobreza, porque no tienen valor fiscal ni valor bursátil. Bueno, eso fue la introducción, hablando de lo que es la banca global. Ahora díganme, por favor, en términos reales, y este dato me lo da mi hermano Salvador porque él es asesor de la Bolsa Mexicana de Valores. Él entrena a los señores que manejan la Bolsa Mexicana de Valores en un curso que dura 1 año, que es un curso de ética, para que se manejen éticamente. Y ha tenido éxito. Y se han evitado muchas marrullerías gracias a la brillante actuación de mi hermano. Y además es mi maestro de filosofía. Y él me dice, hace unos años, a ver Juan, haz cálculos. ¿Cuál crees que es el valor bursátil de las 11 familias dueñas de los principales bancos de la tierra? ¿Cuánto tienen ellos en valor bursátil en porcentaje? El 98%. Bueno, te anota 50 puntitos. Respuesta sabia. Tienen casi todo. Casi todo. ¿Y cuál es ahorita, por ejemplo, el problema con Venezuela? ¿Por qué no se ha decantado ya por la derecha? ¿Por qué sigue en garras de Maduro? La explicación es que Venezuela tiene las principales reservas de 4 cosas. 1, petróleo. ¿Y los otros 3? No, coltán.
¿Qué es el coltán? El coltán es un metaloide mezcla de colombio y tantalio y sirve para muchísimas cosas, entre otras para hacer naves interplanetarias, ¿sí?, cohetes interespaciales o armas intercontinentales que no se fundan a 5000 grados centígrados y que no se deformen. Sirve para hacer blindajes impenetrables por cualquier bala. El coltán sirve para comunicaciones satelitales desde la estratosfera, donde andan los satélites, hasta la Tierra. Estos teléfonos tienen coltán. 1 kilo de coltán cuesta $50,000. 1 kilo de coltán. Mucho más caro que el oro. Mucho más caro que el oro. Por eso está China y Rusia apoyando a... Quieren el coltán. Claro. Venezuela tiene coltán más que todo el resto del planeta junto. Se creía que estaba en Sudáfrica. No, está en Venezuela. Pero además diamantes. Y además oro. Y además agua. O sea, Venezuela es la joya relumbrante del planeta Tierra. Pero los diamantes están controlados por Rusia. Y todos lo quieren. Está controlado. Está totalmente. Venezuela está en poder de los Rothschild. ¿Sí? Entonces, ¿quién tiene a Maduro ahí? Pues el mismo que tiene a México del otro bando, Soros. Soros tiene al PG y Rothschild tiene a Venezuela. Y son los dos lados de una misma pinza. Pero los dos quieren lo mismo. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren todos ellos? ¿Pero para qué? ¿Qué quieren? Para poder hacer sus guerras y tener Quieren el tu control, alma. el control. Quieren tu alma. Quieren que reniegues de tu fe. Quieren que reconozcas al anticristo como tu salvador. Quieren que el Pejelopóstli sea la esperanza de México. Y ya lo lograron. La gran mayoría de la población le sigue creyendo. Esto se llama síndrome de Estocolmo, en donde la víctima se enamora de su secuestrador. Les ofrecen dinero, doctor, por eso están todos votando, porque te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar. Y somos un pueblo de dame. Perdón que lo diga. ¿Sí? Bien, entonces la banca global, que tiene el 98% de valor bursátil en poder de 11 familias, ellos tienen la riqueza del mundo, son los que quitan y ponen gobiernos, los que fabrican guerras, los que fabrican paz, los que ponen presidentes, los que atacan a los que no están con ellos. Por ejemplo, cuando Lech Walesa fue presidente de Polonia 6 años, obviamente el pueblo polonés lo quiso reelegir. ¿Y cuál es la historia de por qué no se pudo reelegir Walesa en Polonia? Muy sencillo. El Banco Mundial le dijo: o legalizas el aborto o financiamos a tu adversario socialista. Se negó Walesa a permitir el aborto, les contestó: sobre mi cadáver. Y las siguientes elecciones las ganó un socialista. O sea, tienen todo en su poder. ¿Quién tiene todo en su poder? Pues con dinero baila el perro y chilla la manteca. Entonces, el que tiene el dinero tiene las armas. El que tiene el dinero tiene los medios de comunicación. El que tiene el dinero tiene el narcotráfico. Y el que tiene el dinero tiene el gobierno mundial. Y el que tiene el dinero tiene la educación. ¿Cuál es la última noticia para México hablando de educación? Noticia de ayer. Y de Los ayer. 6,000 maestros que van a venir de Cuba a educar a los mexicanos. Y los doctores. No, La nueva Los educación. la noticia es: se acabó la materia de religión y de ética en todas las escuelas católicas del país. Eso siempre ha sido. Se acabó, o te quitan y te cierran el colegio. Las privadas. Las privadas. O sea, por ejemplo, yo tengo una magnífica amistad con los directores del Colegio Cumbres de Monterrey. Es un súper colegio, en un lugar bellísimo, de muy alto nivel académico. Me han invitado muchas veces a dar conferencias ahí.
he dado cursos a los maestros, a los padres de familia, y me acaban de mandar la directora, que es una buena amiga mía, con una carta escrita, ¿sí?, con lágrimas. Me la quiso mandar no por internet, sino físicamente, por DHL y con su firma manuscrita. Juan, estamos llorando, porque si seguimos dando clases de historia de la religión, de ética cristiana, de moral católica, si seguimos dando la comunión todos los días a los niños que quieran comulgar, si seguimos propiciando que se confiesen, si seguimos hablando a favor de la familia y de la vida, nos van a cerrar el colegio. Se va a expropiar. Quiero que se imaginen a Maduro, a Chávez viendo un gran edificio de una gran empresa, y ¿cuál era su palabra favorita? Exprópiese. Ese también. Además ya salió ayer la ley de extinción de dominio. Ayer salió la ley de extinción de dominio. Pero sí van a dejar a los protestantes porque están exigiendo que ellos tengan derecho. A ver, mira, amiga querida, no seas ingenua. Perdón que te lo dije muy feo, te lo debo decir de otra manera. No, está bien. Los protestantes tienen todo el apoyo sionista. O sea, el protestantismo es una de las principales herramientas inventadas por el sionismo hace exactamente 500 años. Estoy hablando de 1521, cuando Lutero se rebela y pone las famosas tesis de Wittenberg. Entonces, la obra de Plutarco Elías Calles en México, narrada aquí ampliamente, es la protestantización del país. Entonces, los protestantes van a tener sus canales, los protestantes van a tener sus escuelas. Pero los católicos también. Los católicos no, vuelvo a la ingenuidad. ¿Otra cristiana? No, porque ya no somos tantos católicos. no por eso. Porque el odio no es contra las iglesias falsamente llamadas cristianas, que de cristianas tienen lo que yo de físico nuclear. O sea, nada. O sea, cristiano no es el que se dice cristiano. Ninguna secta sedicente cristiana es en realidad cristiana. ¿Saben cuántas sectas hay reconocidas por la Secretaría de Gobernación en Estados Unidos? ¿Cuántas? 500,000. 500,000 sectas. Todas se autonombran cristianas y todas dicen tener teléfono rojo directo con Jesucristo. Pero el único que lo tiene es el Papa católico. Entonces, ninguna fe católica, ninguna persona militante católica, a escala de descarada como lo soy yo, tendrá el apoyo de ningún gobierno sionista o prosionista. Y todas las sectas protestantes, sea cual sea su denominación, no importa su denominación, evangélicos, cristianos, qué sé yo, metodistas, se me trompican los nombres. Los santos de los últimos días, los mormones, y la lista sigue, van a tener o han tenido desde hace 5 siglos el apoyo sionista. ¿Desde cuándo viene el sionismo? Desde Babilonia. 50 puntitos. Los primeros. Desde los... El sionismo se instala así. La serpiente dijo a la mujer, no es cierto que morirán. Ojo con eso. La serpiente le dijo a la mujer, no es cierto que morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día que coman de él, de lo prohibido, intentar destronar a Dios, se les abrirían a ustedes los ojos, entonces ustedes serán como Dios y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. Entonces Eva peca por soberbia. El pecado de Eva no consiste en comerse una manzana como esta. Eso es ingenuo, es protestante, es literalismo bíblico. El pecado de Eva es querer desplazar a Dios del trono de Dios. No, el pecado de Adán es de otra naturaleza. Yo quiero que se imaginen a Eva cómo era. Piensen en la actriz más hermosa que hayan conocido en alguna película. Yo pienso en Angelina Jolie a los 20 años. Bueno, pues es un horroroso chimpancé al lado de Eva.
Imagínensela. ¿Por qué creen que ganó? Entre Dios y Eva, pues Adán dijo Eva. Entonces el pecado de Adán es por lujuria. A ver, señoras, ¿conocen, por favor? Me equivoqué. Señores, sean honestos y contéstenme una pregunta al psicólogo, no al historiador ni al filósofo, al psicólogo. Señores, ¿conocen alguna mujer no controladora? No ha nacido, ni siquiera la Virgen María. Haz lo que Él te diga. Y el primer milagro de Cristo fue por orden de su madre. No quiere decir que ella nació con pecado, pero era mujer y tenía que gobernar a Cristo, ¿no? Y cuando Cristo se pierde, ¿dónde andabas, hijo? Como cualquier mexicano. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te perdiste? ¿Sí? Entonces, la mujer humana es controladora desde el pecado original. Y aquí tenemos en esta ciudad un perfecto ejemplar de lo que hizo Eva. Y se llama Claudia Sheinbaum. Claro, no tiene nada que ver con la belleza de aquella, ¿no? Esta, si fuera la última mujer que quedara en la tierra, me iba de fraile. Me hacía eunuco, ¿no? ¿Qué quieren hacer las mujeres de la izquierda? Es el pecado de Eva. Legislan como Dios. Miren, filósofo, teólogo, psicólogo revuelto. ¿Qué es la conciencia en una persona que goza de salud mental? ¿Qué es nuestra conciencia? ¿Sí? Es un juez. En una persona común y corriente como nosotros, la conciencia es un juez que nos dice: hiciste mal, no lo digas, no lo hagas, hiciste bien, bravo, pésimo, terrible, excelente. Es un juez. Es un juez a priori y a posteriori. Y es un juez en el momento que estamos haciendo algo. Y muchas veces la conciencia, díganme si no es una experiencia de todos sin excepción, nos frena. Sí, claro. Estamos a punto de, y siempre no. Estamos a punto de fracasar, a punto de pecar, a punto de, pues, no, que es que no se me va por tener la desgracia de ser casado, y pues una no es ninguna y va. Y ya estando con ella en la puerta del hotel, la conciencia está friegue y friegue. Y de pronto le decimos a la chava: pues fíjate que ya lo pensé muy bien, pero te vas a tu casa. Maricón, hijo de la tiznada, me vas a... Pero es que la conciencia no me deja. Eso es en una persona sana, en una persona normal, en el sentido de que sigue la norma. Pero ¿qué hace Eva y Claudia Sheinbaum? ¿Qué hacen? ¿Convierten la conciencia en qué? En un legislador. Eva hizo sus leyes. Adán hizo sus leyes por consigna de Eva. Tómame, aquí estoy. No, a lo mejor yo también hubiera dicho: pues sí, mamacita, viendo cómo estaba, ¿no? Obvio, Adán tuvo sus buenas razones para caer redondito. Y aquí viene la pregunta a las damas, porque hay que ser parejos. A ver, mujeres queridas aquí, ¿conocen algún hombre no lujurioso? No ha nacido. No ha nacido. Claro, algunos más que otros, y algunos nos aguantamos. Y algunos tenemos ya la dicha. Bueno, yo me tardé muchos añitos, ¿no? Pero bueno, ya lo logré pintar de negro a las cebas que se atraviesan por ahí. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista actual, el pecado de Eva es que... ¿qué hizo Hillary Clinton? Perdón, me equivoqué, no se llama Hillary, se llama Killary, de Killer. Ella proclamó en enero del 2017 esta frase: toda mujer tiene derecho a algo que es sacrosanto. ¿Y qué es sacrosanto?
su derecho al aborto. Es un derecho sacrosanto. Firma Hillary Clinton. ¿Qué está haciendo? Convirtiendo su conciencia de juez a legislador. Entonces, cuando aquí se debate que a las 12 semanas, o en Nueva York que al nacimiento se puede matar al niño, que no, que a las 9 semanas, que a las 16, ¿qué están haciendo esta bola de demonias? Convirtiendo su conciencia en un legislador. Ahí empieza el sionismo. Este párrafo es esencial. Promesa de Dios al pueblo elegido. Esta será mi alianza contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones, y ya no te llamarás Abraham. En adelante tu nombre será Abraham, para indicar que yo te he constituido en padre de una multitud de naciones. Te haré extraordinariamente fecundo. De ti suscitaré naciones, y de ti nacerán reyes. Estableceré mi alianza contigo y con tu descendencia a través de las generaciones. Mi alianza será una alianza eterna, y así yo seré tu Dios y el de tus descendientes. Y yo te daré en posesión perpetua a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, esta tierra donde ahora resides como extranjero, y yo seré tu Dios. Desde el comienzo de la historia, todos con más o menos responsabilidad tenemos parte en la infidelidad de la raza humana a Dios. Israel es elegido por Dios para que nazca el Redentor, pero luego se hace un ídolo, el ternero de oro. Moisés, el mismo Moisés, duda de Dios y le falla. David llega a ser homicida y adúltero, mandando al frente de batalla al esposo de la mujer de la cual se enamora, viéndola desnuda, Betsabé. ¿Sí? Después la paga con creces. Pero a David, el santo rey David, adúltero y homicida. Salomón es campeón de la promiscuidad y el adulterio con sus 400 mujeres, a pesar de su legendaria sabiduría, y funda la corriente histórica con bases religiosas que toma la promesa del Mesías en sentido literal y pagano. El Redentor será un guerrero invencible que arrojará al mar a los enemigos de Sión y entregará a Israel el cetro de un gobierno mundial. Entonces, ¿quién creó el sionismo? El sapientísimo rey Salomón. Y les tengo un dato histórico apasionante. Era tan genial Salomón que coincidió la izquierda y la derecha. La izquierda rusa, cubana, venezolana, y la derecha gringa y occidental, todavía europea. Y les llamó celotes y sicarios. ¿A qué les huele la palabra sicario? ¿Y qué hizo toda la izquierda desde que se inventó? Asesinar. Se calculan en más de 200 millones de muertos por las izquierdas en la historia universal. ¿Y qué hizo la derecha? ¿Cómo les puso Salomón a los de la derecha? Los celotes, con Z. ¿A qué les huele la palabra celote? Los que cuidan el tesoro del templo. Barrabás era celote. ¿Sí? Los que cuidan, los que atesoran. Judas era celote. Ahí están las 30 monedas. Entonces, los que manejan la riqueza del planeta, ¿sí?, son los celotes. Y los que manejan la esclavitud de la humanidad hasta el asesinato son los sicarios. ¿Cuánto tiempo tiene eso? Chequen en internet qué día murió Salomón. Está en internet. Fecha de la muerte del rey Salomón. Estamos hablando de 3,000-4,000 años. Desde entonces existen las dos partes de la pinza que gobiernan la tierra. Y la promesa que está en letras rojas, tal como fue escrita en la Biblia, tal como la podemos leer en cualquier Biblia auténtica, es interpretada, ojo, de manera antropocéntrica. Y así tenemos el sionismo antropocéntrico. El Mesías nos dará la tierra, esa tierra donde ahora resides como extranjero.
pero no la tierra de Canaán, no la tierra de Israel, sino la tierra con T mayúscula, el planeta Tierra. No hay ya más que un 2% de territorio libre, hablando bursátilmente. Y hablando militarmente, ¿cuál es el territorio libre del sionismo? El principal territorio libre del sionismo, sí hay uno, enorme. Rusia, China otra vez, la India y el más poderoso de todos, el Islam. El Islam no es poderoso en armas, que sí las tiene. El Islam es poderoso por su natalidad. Por cada familia alemana con 0 niños, hay 2 familias islámicas con 14 niños o más. Yo tengo una curiosidad. ¿La Merkel es parte de este tema? ¿La qué? Merkel. ¿Merkel? Sí. Es parte de este tema. Déjame decirte que tengo mis severas dudas sobre Merkel. Es que está muy raro porque permite toda esta inmigración para crear el caos en Europa. Sí, pero ha dicho cosas muy importantes, Merkel. Ha dicho que si Europa no regresa a sus raíces cristianas, Pues lo ha dicho. ¿no? lo ha dicho. Pero en la práctica no lo ha... ¿Y qué tal si no la dejan? Porque de hecho ¿No viste nunca un programa extraordinario de televisión? A veces la tele tiene cosas sorprendentemente valiosas, que se llama 24. Me suena mucho. Es una serie, ¿no? Es una serie, 24. Ah, sí, 24, claro. ¿Sí? La del espía, ¿no? El espía. Le secuestran a su hija y a su esposa y lo obligan a trabajar por los malos. ¿Sí? Claro, es una serie, finalmente logra resolver el problema. Pero ¿qué tal si Merkel tiene algo muy grueso que perder, que no está dispuesta a perder? Su salud como ahorita está. No lo sé. Pero ahorita está resurgiendo la derecha en Alemania. Pero no es la derecha. No es la derecha. Es la ultraderecha nazi. Nazi, no sabes la fuerza que están agarrando en México, ¿eh? También. Yo estuve en un chat de nazistas mexicanos, latinoamericanos, hasta que me tuve que salir por sus amenazas. Porque como yo no adoro a Hitler, ni hago oraciones todos los días por Hitler, me dijeron, tú no mereces estar con nosotros, y antes de que te demos en la... mejor salte, me dijo uno de ellos, ¿no? Y pues me salí. Se ha vuelto Hitler un ícono de adoración en México para un 0.2% de la Para población. todos los ignorantes que no quieren ver la historia, que aceptan que no existió el holocausto y todo eso. Es que no existió el holocausto, es un holocuento. Fueron 300,000 individuos ajusticiados por Hitler, no 6 millones. La verdad es que la elevaron a 6 millones porque cada víctima ha pagado al gobierno israelita 50,000 euros. Multipliquen por 6 millones. Y sigue pagando Alemania las deudas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuánto tiempo hace que debería haber dejado de pagar? Pues cuando llegó al número 300,000. Ahora, ¿por qué la Merkel está en contra de Trump tan fuerte? Si no fuera así. Claro. Hay muchos misterios que yo espero saber el día que me muera. Y lo importante es el Brexit. El Brexit. Ese está muy ¿Por fuerte. qué Estados Unidos tiene el oro de Alemania? ¿Y por qué Rusia tiene el oro español? El oro español lo tiene Rusia, todavía. Por la guerra de España. Sí, los españoles comunistas se llevaron el oro en el barco Elvita, se lo llevaron a Rusia. Miles de toneladas de oro están en Rusia. Y ni siquiera la Rusia actual lo ha querido devolver a su legítimo propietario, que es el Reino Español, que existe como entidad jurídica, el Reino Español. Los comunistas españoles quitaron el oro al Reino Español en 1936 a España. Y el oro alemán pues está en Ringolar. ¿Por qué? Pues a lo mejor porque no es oro ni alemán, ni español, ni ruso, es sionista. Es la única explicación que yo encuentro. Es oro del sionismo, antropocéntrico. Cada uno de nosotros, y aquí viene el cierre, empezamos, como dicen los capitanes de los aviones, el aterrizaje. Agarren sus cinturones, por favor, y cierren su mesita. Y pongan mucha atención.
Cada uno de nosotros, los que estamos aquí y en el planeta Tierra, y si hay habitantes en otros mundos también, está inmerso en un mundo de violencia y de ignorancia de Dios. Desde su nacimiento, herido por el pecado de la raza humana, al que llamamos pecado original. Todos somos solidarios en una rebeldía contra Dios, que trae sus consecuencias de generación en generación y que provoca que nos entreguemos hedonistamente a los dioses falsos, los contravalores: poder, riquezas, fama, honores y placeres, y así nos apartemos del fin último de nuestra vida. ¿Quién de nosotros no ha caído en esto? Vamos a reflexionar este fin de semana. ¿Cuál es mi lado flaco? ¿El placer? ¿La pereza intelectual? ¿La infidelidad a mi esposa, a mi marido? ¿El ser un católico inculto? A ver, levante la mano el que de ustedes haya leído más de 2 encíclicas papales. Más de 3. 4 encíclicas. Todas las encíclicas. La siguiente pregunta: levanté la mano el que leyó todas las cartas de su novia o de su galán. ¿Por qué no leemos todas las encíclicas papales? Es el gran pecado del católico actual: la pereza por conocer su fe a fondo. Es una pereza que se llama ignorancia invencible culpable. Pero Más que nunca. La iglesia no usa un lenguaje adecuado. Yo traté de leer mucho de Benedicto y a la 10ª página dije, ¿sabes qué? Esto no es posible. Benedicto, te platico una cosa, perdóname, pero Benedicto fue, mi papá ya murió, ya no puedo decir Benedicto fue amigo de mi papá y de tu servidor. Y en la casa de María, mi hermana, existen cartas en español del Papa Benedicto que son una delicia leerlas. Y déjame decirte algo que a lo mejor se va a oír muy agresivo, pero es la verdad. Si no entienden a Benedicto, no saben español. Así de grueso. El que sabe castellano de buen nivel entiende a Benedicto a la primera lectura, porque Benedicto escribe mejor que Cervantes Saavedra, mejor que Quevedo, mejor que Lope de Vega. No hay una pluma más perfecta en el mundo que la de Benedicto XVI. Inclusive está considerado como el mejor teólogo de la historia. No, sí, teólogo, pero muy elevada. No, lo que pasa es, ahí te va, querida amiga, con todo respeto a tu persona. Amo al pecador, pero detesto el pecado. Y en este caso, ¿cuál pecado detesto? El pecado de las 100 palabras que se saben. ¿Saben cuántas palabras tiene el castellano? 300,000. ¿Cuántas palabras usó Cervantes para escribir el Quijote? 30,000, casi, 27,000 y pico. ¿Cuántas palabras usa un mexicano culto? 3,000. ¿Y cuántas usa un chairo? 10. Y todas son groserías. Cuando yo llego a un salón de prepa a dar una conferencia, empiezo a oír y oigo. Y lo que oigo lo traduzco así: güey 1, güey 2, güey 3, güey 4. Ay, maestro, ¿por qué no dice tan feo? Nada más oigo güey. No oigo otra cosa. Puro güey. Entonces, ¿quieren conocer la verdadera doctrina católica? Por favor, comiencen por adquirir un buen castellano. Un castellano de alto nivel. Yo no escribí mis libros con lenguaje fácil. Decidí escribir mis libros con una cantidad de palabras superior a la del Quijote. Mi promedio de palabras es de 40,000. Yo uso 40,000 palabras en todos mis libros, sobre todo en los libros académicos como El Azul, de solo quien se siente amado puede ser educado. Este tiene 50,000 palabras diferentes. Los de historia no, porque son más narrativos y son menos exigentes, pero sí andan sobre 15 o 20,000. Entonces, si se quejan de mi nivel de escritura, ¿cuál es la respuesta correcta? Aprendan español, por favor. Bueno, pero a estas alturas, la luz del Espíritu Sí. Santo, ¿no? O sea,
digo, si ya no nos da tiempo de aprenderlo, pues a la luz del Espíritu Santo. Bueno, me parece una moción de orden maravillosa y te lleva 100 puntos. Mira, cuando uno no puede y obra de buena fe, Dios suple. El Espíritu sopla por todas partes, incluso en personas analfabetas. Hay un libro maravilloso que leí hace muchos años que se llama Le Paysan de la Garonne, en francés, de Monsieur Jacques Maritain, que trata de cómo el campesino del Garona, que es un río francés, hágase de cuenta el Lerma en México, donde vive la indiada más pobre del país, pues así es el Garona. Y Maritain habla de que esos campesinos iletrados, entre los cuales está Santa Juana de Arco, que no sabía leer ni escribir, dice él, conocen lo esencial, saben lo esencial para salvarse a ellos y a los que aman. Entonces, si no tienes tiempo ya de aprender español, apréndete lo esencial. Y lo esencial sí está en el Catecismo para Adultos de la Iglesia Católica. ¿Sí? La nueva versión. Yo nada más tengo una queja contra esa nueva versión, y es la exclusión de la pena de muerte. No estoy a favor de que se haya excluido la pena de muerte en algunos países. Porque ¿con qué derecho? Vean la película Ted Bundy, por favor. 36 asesinatos. Vayan, está de estreno. ¿Con qué derecho ese señor quiere que el pueblo americano lo mantenga 40 años o 50 años más en la cárcel? En vez de ejecutarlo en la silla eléctrica, como fue ejecutado legalmente y además legítimamente. La pena de muerte está apoyada por los padres de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino, y por todos los papas hasta Juan Pablo II y Ratzinger. Apoya la pena de muerte. No es dogma de fe, por lo tanto es materia discutible. ¿Sí? Pero yo no estoy de acuerdo en que un narcotraficante como el Chapo Guzmán, el único comentario que se gana del Pejelopostli es: ay, pobrecito, qué pena tan dura le dieron. Cuando él personalmente asesinó a más de 3,000 personas y reunió un capital de 12,000 millones de dólares, que ahora dice que nadie sabe dónde está. Yo sí sé, lo tienen los sionistas y no lo van a soltar, ni a Trump ni al peje, es de ellos, por la fuerza. Bueno, entonces, postura cristocéntrica. Ya estamos aterrizando. Ninguno de nosotros es por naturaleza hijo de Dios, sino que a todos nos hace falta una reconciliación. Fíjense, todos somos criaturas de Dios, pero también un perrito lo es. ¿Cómo alcanzamos la categoría de hijos de Dios? Es preciso que Dios dé el primer paso para salvarnos, mediante la muerte y la resurrección de Cristo. Pero a nosotros nos toca mantenernos fieles a su gracia redentora, viviendo la ética, practicando voluntaria y arduamente, hasta grado heroico, las virtudes naturales y teologales, porque el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. La victoria final está asegurada, pero la nuestra no. Cuando digo la nuestra, ¿a quién me refiero? A mí, a yo, a mi persona. No está asegurado que yo me salve. Eso de que las puertas del infierno no prevalecerán, aplica para la iglesia, pero no aplica para la persona. No aplica individualmente. Entonces, o todos nos pasamos del lado cristocéntrico o estamos en el lado antropocéntrico. Y pasarse del lado cristocéntrico, ¿qué implica? Esta esperanza de una victoria definitiva sobre el mal, que anima toda la historia, se revela plenamente en el Evangelio de Jesús, y si queremos nos mantendrá despiertos en un mundo donde todo se concierta para enajenarnos o para doparnos, hasta el día en que la muerte tenga la última palabra. Pero no la muerte física, la muerte del alma, que no es aniquilación del alma. La muerte del alma
no se equipara a la muerte física. El alma no desaparece. En mi libro, que debe andar por ahí, Somos Inmortales, demuestro con absoluto rigor científico cómo podemos saber que somos inmortales. No creerlo, saberlo. Si me vuelven a invitar pronto, esa sería mi ponencia. Que apréndanse que somos inmortales y que es una demostración científica, racional, inteligente, sin tocar un solo punto bíblico, sin tocar para nada ninguna encíclica, ni ninguna postura religiosa. Hoy la ciencia moderna sabe que somos inmortales. Quedan emplazados para una fecha próxima, porque me encantaría darles esa sesión. Porque ¿qué pasa con una persona que está en el mundo? ¿Qué le conviene a una persona que está en el mundo saber? ¿Cómo le conviene vivir? Nacemos para trascender a Dios, ese es nuestro fin. Sí, pero ¿cómo lo sabes? Bueno, no, porque estás educado en la... Lo crees, Exacto. pero no lo sabes. Bueno, pues, Lo crees, pero no lo sabes. ¿Tú lo sabes? ¿Lo crees? Entonces me gustaría muchísimo que lo sepas. Porque fíjense, una vez que la mente se abre a una dimensión que le era desconocida, le resulta imposible regresar a su dimensión original. Traten de imaginar que tú no eres tú. Es imposible. Trata de imaginar que 2 por 2 no son 4. Es imposible. Trata de imaginar que no estás ahí. Trata de imaginar que eres el producto de la pesadilla de alguien. Como dicen los idealistas, Hegel, Marx, ¿sí? Muchos dicen, no existimos más que en la mente de alguien del cual somos pesadilla. Firma Hegel. Los idealistas, disque filósofos, así piensan. No, vivimos en el mundo, somos reales y vamos a morir físicamente. ¿Cómo saber entonces que vamos a permanecer eternamente conscientes? Entonces, para terminar, ¿cuáles son los 2 estados de conciencia? ¿Cuáles son los 2 estados de conciencia más aconsejables a partir de hoy para cualquiera de nosotros? Para permanecer del lado antropocéntrico, del lado cristocéntrico, perdón. Hay que vivir conscientemente las 24 horas del día con 2 estados de conciencia simultáneos. ¿Cuál y cuál? Al que me lo diga, le regalo mi mejor libro de esa mesa. Repite la pregunta. Repito la pregunta. ¿Cuáles son? Y este es el aterrizaje para llegar a una puerta cómoda donde dice bienvenidos al cielo. O lo diré en francés como se apellida mi buen amigo, bienvenue. A ver, ¿cuáles son los 2 estados de conciencia para poder llegar a donde vamos a llegar? Correcto, un aplauso al caballero. Muy bien. El más jovencito del grupo contestó con sabiduría. No soy yo. no soy yo. Sabemos saber que nos podemos morir ahorita. Es el primer estado de conciencia que nos puede mantener en la postura cristocéntrica. Ahorita saliendo del edificio, ahorita sin moverme de aquí, me puedo morir. Por un terremoto, por una bala perdida. Aquí en Reforma el otro día, un amigo mío murió instantáneamente por una bala perdida, de alguien que disparó al aire. Entonces, en cualquier instante podemos morir. Es el primer estado de conciencia que nos conviene para mantenernos del lado blanco de la fuerza. Pero los más malos, malísimos, como Diego Dreyfus, que lo alucino, está usando ese postulado, de hecho su hashtag se llama Te vas a morir, para decir tú vive y haz lo que se te pegue tu refregada gana donde quieras. Y éramos sus fans, porque empezó con un muy buen discurso, pero ahora que lo vimos en Puebla en Disruptors, pues el cuate está siendo el peor influencer de todos los que... Ya se pasó.
a la postura antropocéntrica. Además, los Dreyfus son de los sionistas igual, ¿no? Es Ah, una sí. familia muy antigua francesa. ¿Sí? Y además familia de traidores. De traidores. Dreyfus fue un gran traidor en la Primera Guerra Mundial, sionista, por supuesto. ¿Sí? Entonces, ¿y cuál es el segundo estado de conciencia? Mi buen amigo Alex, pasa y escoge tu libro de una vez. No es broma, ¿eh? ¿Sí? Escoge cualquiera de estos. Ya sé que te gusta leer. O como se dice ahora, ¿no? Leer. Para estar a la moda, ¿no? Leer. ¿Y el segundo estado de conciencia cuál es? Bien acertaste. Vivir conscientemente la certeza de la vida eterna. Entonces, los dos estados de conciencia a los cuales los invito a vivir las 24 horas del día del resto de nuestra vida es: me puedo morir ahora mismo. Y segundo, soy inmortal. Conservaré mi conciencia. Morirse, fíjense bien, advierto cuál va a ser el tema de la próxima vez que me inviten, que espero que sea pronto. ¿En qué consiste la vida eterna? No consiste en un estado contemplativo, ¿eh? No, es la unión con Dios. Tampoco. Totalmente. Es conocer la creación como Dios la conoce. Es poseer la creación como Dios la posee. Toda la creación que crece a la velocidad de la luz es nuestro patio de recreo. Estamos hablando de una posesión física, de un conocimiento científico al nivel divino, porque seremos elevados al orden sobrenatural. Quiere decir que para nosotros, si morimos en gracia, no habrá secretos que no sean nuestros, ni habrá territorio intergaláctico que no sea de nuestra propiedad, sobre todo para el cuerpo resucitado. Piénsenlo, por favor. Creo que es un rubro que casi nadie reflexiona. ¿Cómo es la vida eterna ya resucitado? Por eso dice que seremos hermanos. Segundo, conocer a Dios como Dios se conoce y poseer a Dios como Dios se posee por el resto de la eternidad. Eso es lo que llamamos vida eterna. Para lograrla, dos estados de conciencia que son los que más combate el sionismo desde los 7 frentes de batalla. Si se fijan, nos faltó el séptimo. ¿Qué significa la la estrella anterior a la del centro, o sea, la roja? La captura de las voluntades mediante los centros educativos de la tierra. Por eso se acaba de prohibir en México la educación en la fe, en la religión, en la ética, en la moral cristiana, so pena de perder tu escuela, del tamaño que sea, no importa. Universidad, kinder, prepa, primaria, lo que sea. Pero ya es ley. Ya es ley. Se va a ejecutar. Cuando empiecen las clases, ahora en agosto, se ejecuta. Y empiezan los soplones y los inspectores de manera muy certera, pues como es el sistema comunista. Por eso quieren traer a los médicos humanos, ¿no? Sí. Con la inteligencia. No se les va a escapar nadie. No se les va a escapar. La batalla que se viene es una batalla cruenta. Es una batalla a muerte. Pero no luchamos contra carne y sangre, sino contra espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de nuestras almas. A final de cuentas, ese es el propósito sionista principal. Y bueno, pues con esto terminamos. Mientras mi esposa no venga a recogerme, aquí estaré contestando alguna pregunta para los vagos que todavía quieran estar un minuto más.